Yo soy miembro de la iglesia pentecostal. Bueno, si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Yo soy de la iglesia bautista. Si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Ahora asegúrese que está en el cuerpo de Jesucristo. Y ha bendito el nombre de Dios. ¡Alabado sea Dios! Eso es lo importante, que usted se asegure, que usted esté seguro que usted está en la verdadera iglesia, estando en el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos en la verdadera iglesia? Bueno, la Biblia nos dice cómo lo sabemos. No hay otra forma de poder estar seguro que no sea por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Escucha bien lo que Cristo predicó. Juan capítulo 7, verso 38, Cristo dijo que el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, ríos de agua viva manarán de su interior. Y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyesen en Él. ¡Alabado sea Dios! Cada amigo escuche con cuidado para que nadie le pueda engañar. Y nadie le diga, esta es la primera y la única, esta es la verdadera iglesia. No. Cristo dijo que sabíamos que estábamos en la verdadera iglesia si sentíamos como corriente, como ríos de agua viva por nuestro interior, el Espíritu Santo que recibirían los creyentes de Él. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes de Cristo están en la verdadera iglesia, pero el Espíritu Santo les da testimonio. Y el Señor dijo clarito que lo sentirían como ríos de agua viva por su interior. Y cuando sentían esos ríos de agua viva, sabían que habían recibido el Espíritu. Y si habían recibido el Espíritu, eran creyentes de Cristo. Y si son creyentes de Cristo, están en la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alabanza sea Dios! Que sigue cada amigo, entiéndalo. Usted puede decirme, yo soy católico romano. No ha hecho nada con decir eso. Si usted no siente como río de agua viva el poder de Dios, usted no está en la iglesia verdadera. Usted me puede decir, yo soy metodista. Si usted no siente el Espíritu Santo como río de agua viva por su interior, usted no está en la iglesia verdadera. Si usted me puede decir, es bautista, yo soy bautista. Yo soy presbiteriano. Yo soy de la Evangélica Unida. Yo soy pentecostal, me puede decir también. Pero si usted no siente el Espíritu Santo como río de agua viva, usted no está en el cuerpo de Cristo, usted no está en la verdadera iglesia. ¡Alabado sea Dios! Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Esa es la palabra de Dios. Pero no es cuestión de yo soy de tal denominación. Mire, algunos tienen un demonio denominacional que los tiene más muertos que vivos. Te tengo un espíritu cristiano. Un espíritu que le corra como río de agua viva y le haga sentir amor por todos los hermanos. Un espíritu que le haga sentir fuego por dentro. Aleluya. Que le haga verdaderamente vivir la palabra de Dios. Eso es lo que le aseguro a usted. Usted está en la verdadera iglesia. Alabanza sea Dios. ¿Cuántos están en la verdadera iglesia? ¡Aleluya! Si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Y el hermanito de una denominación que está en el cuerpo y el de otra denominación que está en el cuerpo tienen que amarse profundamente porque los dos están en la verdadera iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora la Biblia dice, y Cristo mismo lo predicó, que los que están en la iglesia verdadera, que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu se manifiesta en ellos en diversas formas. Oiga cada amigo con cuidado, para que cada amigo entienda que esto no es una religión muerta. Esto no es la tradición de papá y mamá. Este no es el dogma de tal o cual hombre carnal. Esta es la palabra de Dios que es vida y espíritu. ¡Alabado sea Dios! Esta es la palabra viva y eficaz que dejó Dios aquí para que nadie nos pueda engañar. Cristo habló claro que los que tuvieran el Espíritu Santo, esos eran miembros de su cuerpo. Y lo sabían porque lo sentirían como corriente, como ríos de agua viva. Pero también Cristo dijo que los que tuvieran el Espíritu se manifestaría en ellos en diversas señales, en diversas formas. ¿Qué dijo el Señor? Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, Él dijo, id, predicate el Evangelio a toda criatura. Eso estamos haciendo. Se supone que hagamos eso y todos los creyentes verdaderos lo hagan.
Dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que cree en Cristo se bautiza en las aguas y tendrá salvación. Y el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. Quiere decir que habría señales que se manifestarían en los creyentes. Pero entiendan claro, ya hemos dicho que los creyentes tendrían el Espíritu Santo, que correría como corriente por su cuerpo. ¿Cuáles señales? El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Manifestaciones distintas del Espíritu. Señales que tienen que seguir a los creyentes, en palabras sencillas, a la iglesia verdadera, a la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, porque es un cuerpo de poder, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo donde el poder de Dios se manifiesta en grande, y hay otras lenguas, y hay sanidades, y hay milagros, y hay demonios que tienen que salir corriendo. ¡Alabado sea Dios! ¿Cuántos están en la iglesia verdadera? Amigos, si usted no está en la iglesia verdadera, esta noche es la noche de usted injertarse al cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia. Y en el segundo en que usted acepta a Cristo como su Salvador, usted se injerta ese cuerpo. Y el Señor le confirma dándole el Espíritu Santo. Y fíjese usted que apenas una señora que estaba aquí en la plataforma aceptó a Cristo, recibió el Espíritu Santo y Dios la puso a moverse ahí y sentía corrientes por su cuerpo, confirmándole que fue injertada ahí en un segundo al cuerpo de Cristo. ¡Alabado sea Dios! Y multitud de los que han aceptado a Cristo en esta campaña ya han recibido el Espíritu Santo. Y anoche tuvimos el gozo de ver un joven que vino aquí trastornado de sus facultades mentales, que cuando reprendimos los demonios se fueron, porque en mi nombre echarán fuera demonios, es una señal de la iglesia. Pero cuando la oración siguió hacia adelante, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo, porque los creyentes de la verdadera iglesia sentirían como ríos de agua viva el poder de Dios, confirmando en la salvación. Y la mamá que vino con él y se gozaba viendo a su hijo libre, Dios la bautizó con el Espíritu Santo también. ¡Aleluya! Y los dos danzaban en el Espíritu en la plataforma, sintiendo corrientes por todo su cuerpo. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia del poder de Dios, donde se habla en otras lenguas, donde hay sanidades, donde el diablo tiene que irse, aleluya, y donde los creyentes tienen que saltar, tienen que danzar, porque sienten como corriente algo maravilloso por dentro que los hace moverse en forma rara, pero no es que son raros, es que están llenos del Espíritu Santo, no es que son raros, es que recibieron el poder de Dios, es que son miembros de la iglesia verdadera. Amén. La Biblia dice que en la iglesia verdadera los creyentes saltarían como corderitos de la manada. ¿Eso está ahí? Ahora, hoy en día hay personas que se llaman evangélicas. Bueno, se pueden llamar como quieran. Pero dicen, eso que usted está hablando ahí, eso era para la iglesia apostólica nada más. Eso quiere decir que Jesucristo vino para los apóstoles nada más. Y nosotros somos bastardos. Señor, reprenda al diablo. Eso lo predican hoy en día, y yo lo he visto hasta escrito en tratados y escrito en libritos. Esas señales, esas lenguas, ese poder de sanidad, de milagros, eso era para los apóstoles nada más. Se murieron los apóstoles y Dios cortó eso. Y nos dejó huérfanos a nosotros. ¿Qué clase de lógica? Miren, ni la lógica más irregular y más insensata puede crear una cosa como esa. Ahora, ciertamente que la primera iglesia, la iglesia apostólica, estas señales se manifestaban en forma plena. Y este poder se manifestaba en forma sobrenatural. Eso no hay que darle vuelta, y se manifestaba si era la iglesia de Jesucristo. Pero si la iglesia apostólica era iglesia de Cristo, y estas señales seguían a ellos, todo el que sea iglesia de Cristo hoy en día, estas señales tienen que seguir de nuevo también. ¿Por qué lo sabemos? Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él no ha cambiado, su iglesia no ha cambiado. Si Él es el mismo, su iglesia es la misma. Si Él es el mismo, su cuerpo es el mismo. Si en su cuerpo el Espíritu de Dios tiene que correr como río de agua viva, todavía hoy tiene que correr como río de agua viva. Si en su cuerpo se sanan los enfermos y se habla en lengua y se echan fuera demonios, eso tiene que estar sucediendo hoy.
Ahora, cuando Cristo venga y levante su iglesia y se la lleve para el cielo, esas señales se acabaron. Pero mientras ese cuerpo de Cristo esté aquí abajo, mientras esa iglesia esté militando y peleando contra el diablo aquí abajo, esas señales de poder tienen que manifestarse. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en la iglesia apostólica, esas señales se manifestaban en forma plena, en forma sobrenatural. ¿Por qué? Está aquí en la Biblia. Dice la Biblia que los hombres que estaban frente a la iglesia, los apóstoles, se dedicaban a la oración y a la palabra de Dios. Eso está clarito aquí. Hoy en día, si nosotros somos la iglesia verdadera, esas señales tienen que manifestarse en forma plena en nosotros. Lo que tenemos que hacer es ceñirnos al patrón apostólico, hacer como hacían los apóstoles. Y cada persona que está frente a una congregación, dedicarse en plenitud a la palabra y a la oración, para que imparta vida al pueblo, imparta fe al pueblo, imparta Espíritu Santo y fuego al pueblo, imparta al pueblo ánimo para vivir la vida que debemos vivir los creyentes de Cristo Jesús, y que todo el mundo sienta las señales y haya lengua y haya, aleluya, sanidades y milagros y demonios saliendo huyendo porque no resisten cuando se les reprende en el nombre de Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que los líderes de la iglesia apostólica eran hombres dedicados a la palabra y a la oración. Ahí está uno de los secretos grandes de la primera iglesia, que nosotros tenemos que aprovechar hoy en día. Cada líder de hoy en día, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea el líder del concilio, sea quien sea, dedíquese a la palabra y a la oración para que dé el ejemplo, para que imparta fe, para que imparta bendición, para que haga que la iglesia de hoy en día sea como la iglesia apostólica. Y ninguno que está frente a una iglesia se deje enredar en los negocios de esta vida, porque no va a agradar a aquel que le llamó. ¡Alabado sea Jehová! Olvídese de los negocios, y olvídese de lo temporal, y olvídese de los entretenimientos carnales, y olvídese del egoísmo, y olvídese del estudio, y olvídese de la basura. Póngase a orar y a leer la palabra para que imparta fe. Amén. Y calasamanza calla. Porque el que está al frente tiene que dedicarse a una vida espiritual para que él sea el ejemplo de los demás. Usted no puede hacer eso, pues dedíquese a otra cosa. Deje a alguien que lo sustituya. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué más la primera iglesia era tan llena de Dios? Y en esa iglesia apostólica se manifestaban esas señales tan plenamente. Porque en esa iglesia, aún los diáconos eran llenos del Espíritu Santo. Y hombres como Esteban y Felipe, que atendían las mesas y le servían comidita a las viudas, eran llenos del Espíritu. Y después de servirle comida a las viudas, iban y predicaban la palabra y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos con el poder de Dios. Eran llenos de Dios. Bendito sea Jesús. Quiere decir que hoy en día, si queremos que suceda lo que sucedía en la época apostólica, los diáconos tienen que ser llenos del Espíritu Santo también. Todos los líderes, no solamente el pastor, evangelistas y otros líderes, no, todo el mundo debe ser lleno del Espíritu Santo. Y si es maestro de escuela bíblica, lleno del Espíritu Santo. Y si es uno de los líderes de la sociedad de damas, lleno del Espíritu. El que está al frente, el presidente de la sociedad de varones, lleno del Espíritu Santo. Frente a los jóvenes, lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace posible que se manifiesten las señales y todo lo que Dios dijo que se manifestaría en la iglesia verdadera. Ahora, en una iglesia muerta no hay problema. Se murió todo el mundo, un cementerio, hueso por todos lados, no se mueve ni una paja, no hay necesidad de nada. Pero el que quiera hacer la iglesia verdadera, tiene que estar lleno del Espíritu Santo todo el mundo. ¿Es bíblico eso? Sí, eso está aquí. Si no es bíblico, yo no lo predico. Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 13, el apóstol Pablo dijo, y todos, repito eso, y todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, para que fuéramos parte, miembros de un mismo cuerpo. Un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todos, dijo Pablo, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y dijo, ya griego, ya judío, ya esclavo, ya libre, todos bebimos de la misma bebida espiritual.
no había nadie sin el bautismo del Espíritu Santo. Por razón la iglesia apostólica era una iglesia poderosa y las señales se manifestaban en forma tan plena. Todos bautizados con el Espíritu Santo, los apóstoles primero y dedicados a la palabra y a la oración, los diáconos después y todos creyentes. Quiere decir que ese es el reto para las iglesias de hoy en día que quieran ser iglesia verdadera. Que todo el mundo tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y el amigo que está aquí que no entienda, entiéndalo. Usted en esta noche acepta a Jesucristo y usted hace un pacto con Cristo y usted se entrega a Cristo, inmediatamente dígale, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y Dios lo va a llenar del Espíritu. Y usted va a sentir como ríos de agua viva el poder corriendo por su ser. Y usted podrá sacarse un grito aquí y decir, yo soy de la iglesia verdadera, yo estoy en el cuerpo del Hijo de Dios, yo estoy en la iglesia vencedora, en la iglesia de la victoria, en la iglesia de la inmortalidad. ¡Amén! Quiere decir, amigo, que esto no es cuestión de una religión muerta, ni la religioncita de papá y mamá. Esto es cuestión de estar en el cuerpo de Cristo y sentir continuamente el poder de Dios como ríos de agua viva que le muestra a uno que uno está en el cuerpo y el nombre de uno está escrito en el libro del cielo. De religiones muertas está cansada la humanidad ya. De religiones muertas está harto ya el mundo. Más de 1000 religiones perdidos, la mayor parte. Pero lo que necesitamos es ser miembros del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia verdadera. La única iglesia que ha instalado el Dios del cielo. ¡Alabado su nombre! Pero si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, ese tal no es de Cristo. Por lo tanto, los evangélicos que hay aquí en esta noche, que usted no siente como corrientes del Espíritu corriendo por su cuerpo, mire, póngase a buscar de Dios. Póngase a orar y a ayunar, eche a un lado lo mundano, apártese de los entretenimientos carnales, afírmese en Cristo, hasta que usted sienta como corrientes el poder de Dios corriendo por su ser, que le haga llorar, que le haga saltar, que le haga gemir, que le haga sentir gozo y paz, que le haga poder gritar a usted, yo estoy en la iglesia verdadera, ahora sí que yo sé que estoy en la iglesia verdadera. Amén. Bendito sea Dios. En la iglesia apostólica todo el mundo tiene el bautismo del Espíritu Santo y ese es el patrón de iglesia para hoy en día y para todas las épocas que está aquí en la Biblia. Esto es un reto terrible para las iglesias de hoy en día. Toda iglesia de hoy en día y su pastor deben pasar revista continuamente a ver quiénes no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Para que al ver que hay tantos que no lo tienen, se asusten y empiecen a orar y a ayunar y a clamar hasta que Dios bautice a todo el mundo, que no haya nadie que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y en esta época el resto es más grande, porque para esta época, Hechos capítulo 2, verso 17, fue que el Señor dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. En estos días hay que procurar que hasta los niños tengan el bautismo del Espíritu Santo. ¡Alabado sea Dios! Porque los niños reciben el bautismo del Espíritu Santo y ya no molestan más nada en la iglesia. Adoran a Dios con los mayores también. Pero hay que orar y hay que ayunar para que Dios lo haga, porque esto es obra de Dios y Dios responde conforme a nuestra fe, Dios responde conforme a nuestras obras, Dios responde conforme a nuestros esfuerzos, conforme a nuestros sacrificios y conforme a la Biblia. Todo el mundo en las iglesias debe tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero el problema es que hoy en día hay veces que pasa un año y la iglesia no da un culto para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pícala, Samantha, Kaya, Kia. Les hemos olvidado el Pentecostés de antes. Ahora somos tan conformes con decir yo soy metodista, pentecostal, bautista. Eso no es. No esté conforme hasta que tú no puedas gritar ríos de agua viva corren por mi interior diariamente. No esté conforme hasta que usted no pueda decir yo estoy lleno del poder de Dios, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Todo creyente debe tener el Espíritu de Dios porque Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. A eso vino el Señor. Si el Señor vino a eso, entonces ¿qué excusa hay para que haya 25 y 30 y 40 en congregaciones que no tienen el bautismo? ¿Qué excusa hay? Que no se ore y se ayuna como se debe. Que no se le doctrina como se debe. Porque si se enseña continuamente el bautismo del Espíritu Santo, llega un momento en que ellos se inquietan en tal forma que se tiran y dicen, Señor, me bautiza o me mata, porque ¿qué tú vas a hacer conmigo? Y Dios los bautiza, no los mata. ¡Alabado sea Dios! Pero cuando pasan días, y pasan semanas, y pasan meses, y no se habla de esa doctrina, los creyentes siguen conformes ahí, y más muertos que vivos.
Y en la primera iglesia, dice Pablo, todos éramos bautizados con un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber la misma bebida espiritual para ser miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¡Alabanza sea su nombre! No debe pasar un culto en una iglesia sin que se hable del bautismo del Espíritu Santo y se le pregunte cuántos no tienen el bautismo. Y mientras haya uno que no tenga el bautismo, no debe pasar un culto sin llamarlo, poner las manos y aclamar a Dios para que Dios lo llene. Si suena la trompeta, se va a quedar abajo el que esté vacío. Acuérdense los hermanos que están aquí que la Biblia habla clarito. Mateo capítulo 25, verso 7, que cuando se oyó el clamor de la medianoche, las vírgenes insensatas, las virgencitas necias, que no eran llenas del Espíritu Santo, se quedaron abajo. Tenían la lámpara en la mano, la lámpara estaba encendida, estaban esperando al Señor, pero cuando llamó al Señor, la lámpara le parpadeó y se quedaron. Le faltaba espíritu. Multitud de cristianos hoy en día le falta Espíritu Santo. Pero usted debe estar lleno del Espíritu. Para eso hay que vivir la vida espiritual que demanda la Biblia. Hay que sacar tiempo para orar en abundancia. Hay que madrugar a orar. Hay que ayunar con frecuencia. Hay que leer la Biblia. Hay que apartarse de la mundanalidad. Sea bendito el nombre de Dios. Todavía hay hoy en día quienes dicen que son evangélicos, pero andan por ahí predicando, eso era para los apóstoles. Los milagros para los apóstoles. Las lenguas para los apóstoles. Echar fuera demonios para los apóstoles. El bautismo del Espíritu Santo para los apóstoles. Eso dicen. Ahora vamos a probar con la Biblia, de forma categórica, final, sin alternativa, que eso es un llamado para los creyentes de todas las edades. Vamos a probarlo con la palabra. Dice en la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4, y Apocalipsis fue escrito para el final del primer siglo de la era cristiana, aproximadamente el año 96. Se habían muerto todos los apóstoles menos el apóstol San Juan. Y Cristo se le apareció al apóstol San Juan en la isla de Patmos y le dio la revelación de Jesucristo que llamamos Apocalipsis. Y en esa revelación, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, el Señor le dio a Juan una carta para la iglesia de Éfeso, una iglesia apostólica fundada por el apóstol Pablo. Y la carta decía, tengo contra ti una cosa, que te has apartado del primer amor. Mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras o vendré presto y quitaré tu candelabro de tu lugar. Es una carta de una iglesia apostólica. Y si alguien no entendió, abre bien los oídos para que entienda. Que tenga oído, oiga. Clarito el Señor le escribió a esa iglesia apostólica. No le dijo, tú eres iglesia apostólica. No le dijo, Pablo te fundó, por lo tanto tienes privilegio. No, nada de eso. Aquí ni privilegio con nadie. Dios no hace acepción de personas. Le dijo, tengo contra ti una cosa. La amonestó, que te has apartado del primer amor. Una amonestación profunda. Y le dijo, mira bien de dónde has caído. Estaba caída y era una iglesia apostólica. Le dijo, mira que vuelvas a las primeras obras. Arrepiéntete. O vendré presto y quitaré tu candelabro de tu lugar. Estaba caída, la llamó a arrepentirse y le dijo, tienes que volver a las primeras obras. Si no, te quito como iglesia. Y la iglesia fundada por Pablo, el Señor le dijo, la quito como iglesia, la destruyo como iglesia, la borro como iglesia. Si no vuelve a las primeras obras, le dijo. La llamó a arrepentirse. ¿Cuáles eran las primeras obras? Vamos a ir las primeras obras, ¿cuáles eran? Hechos, capítulo 2, verso 3, la iglesia nació en Pentecostés. Cayó el Espíritu Santo y todos eran llenos del Espíritu y todos hablaban en otras lenguas y todos se movían bajo el poder de Dios. Hechos, capítulo 4, cayó el poder de Dios bajo la oración de los creyentes, llenos del Espíritu, salieron todos con libertad a predicar la palabra. Están las primeras obras. Hechos, capítulo 19, el apóstol Pablo se encontró 12 creyentes de Juan el Bautista y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Son las primeras obras, que los apóstoles estaban más pendientes de que los creyentes estuvieran llenos del Espíritu que de ninguna otra cosa.
El saludo que Pablo le dio a aquellos hombres, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Dijeron, no sabemos si hay Espíritu Santo. Se parecen a muchos evangélicos de hoy en día, no saben si hay Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y dice la Biblia que cuando aquellos hombres le dijeron, no sabemos ni siquiera si hay, Pablo los bautizó en las aguas y les puso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban los dos. Esas eran las primeras obras. Todo el mundo lleno del Espíritu Santo, se manifestaban las lenguas, se manifestaba la profecía, había milagros. Dice la Biblia que milagros y prodigios eran tantos que traían a los enfermos en lechos, en camillas, los ponían en la iglesia y hasta con la sombra de Pedro se sanaban. ¡Aleluya! Esas eran las primeras obras. ¿Dónde está eso hoy en día? ¿Dónde está eso hoy en día? A la iglesia de Éfeso, en el año 96, Cristo le escribió una carta y le dijo, tengo contra ti una cosa, te apartaste del primer amor, te caíste, arrepiéntete, vuelva a las primeras obras o te quito con mi iglesia. Eso es palabra de Dios, yo no me lo inventé. Las iglesias de hoy en día, oigan cuidadosamente y reciban en su corazón este mensaje. Porque el saludo de Pablo fue, habéis recibido el Espíritu Santo. El primer día que los vio, la primera ocasión que los saludó, tienen el Espíritu Santo, como diciéndole, si no tienen el Espíritu Santo, están las cosas malas. Si no tienen el Espíritu Santo, algo está mal. Si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo saben que están en el cuerpo? Si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo saben que están en la iglesia verdadera? Si la Biblia dice en Romanos capítulo 8, si alguno no tiene el Espíritu Santo, ese tal no es de Cristo. Y Cristo dijo, los creyentes recibirán el Espíritu y sentirán como río de agua viva que correrá por su interior. ¿Cuántos sienten esos ríos de agua viva? ¿Usted no lo siente? Conviértase a Cristo de corazón en esta noche. Usted es evangélico y no lo siente, póngase a orar y ayunar. Su iglesia no cree en eso, sacuda hasta el polvo de sus pies en testimonio de ellos y siga andando. Y entre en una iglesia donde crean en eso y usted se pueda llenar del poder de Dios, porque si usted no se llena del Espíritu Santo, usted se va a quedar cuando suene la trompeta. Si usted no se llena del Espíritu Santo, ¿cómo usted va a saber si está en la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Y a ese cuerpo estamos ligados por un solo espíritu. Bendito sea su nombre. Amigo que está aquí, conviértase a Cristo en esta noche. Y empiece inmediatamente a clamar a Dios, que Dios inmediatamente que usted cree de corazón lo va a llenar del Espíritu Santo. Y usted va a sentir esos ríos de agua viva y usted va a poder gritar, estoy en la iglesia verdadera. Sea glorificado el nombre de Jesús. A la iglesia de Éfeso, que era iglesia apostólica, para el año 96 se le había pagado la bendición ya. Los que saben un poco de historia saben que alrededor del año 60 Pablo fundó la iglesia de Éfeso. Y la Biblia dice que en esa iglesia se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia poderosa. Y en esa iglesia había conocimiento profundo de la palabra, una iglesia de avivamiento. Bueno, Pablo dice, todos éramos bautizados en un mismo espíritu. Todo el mundo tenía el bautismo. Esas eran las primeras obras. Todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Para el año 96, apenas 35 años más tarde, Cristo le escribió a esa iglesia, te apartaste del primer amor, estás caída, arrepiéntete, vuelva a las primeras obras. Las primeras obras, el bautismo del Espíritu Santo, que se manifieste el poder de Dios, que haya lengua, que haya profecía, que haya sanidades, que haya milagros, y que los creyentes vivan apartados del mundo. Dice el libro de los Hechos que los primeros cristianos vivían apartados del mundo, apartados de los pecadores y de la maldad. Hoy en día hay llamados evangélicos que son más mundanos que los pecadores. Mira, hermano, mientras usted esté en las cosas del mundo, usted está perdido. Mientras usted esté en las cosas del mundo, no diga que es evangélico, que usted está verdaderamente avergonzando el evangelio. Mientras usted está viendo televisión y gozándose en la música mundana y en el deporte y en la basura de la tierra, no diga que es pentecostal, porque está avergonzando un nombre tan grande y tan lindo como es. ¡Alabados y a Dios! Porque la iglesia nació en Pentecostés, y ahí viene ese nombre. Cuando todo el mundo se llenó de Espíritu Santo y fuego, y todo el mundo era apartado de la mundanalidad, y todo el mundo se manifestaban en ellos las señales que seguirían a los creyentes.
Ahora, mientras usted sea un cristiano mundano, difícilmente usted va a sentir la bendición de Dios como debe sentirla. Ahora, apártese del mundo y llénese del Espíritu Santo para que usted sea un miembro de la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo donde no hay mundanalidad, el cuerpo de Cristo donde no hay vanidad, el cuerpo de Cristo donde no hay entretenimientos carnales, el cuerpo de Cristo donde no hay ídolos mudos y sordos, el cuerpo de Cristo donde no se clama por los muertos, porque todo el mundo está vivo y todo el mundo tiene un Dios vivo, un Dios de poder. Alabado sea Dios que responde a la oración. Gloria sea su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Y en las primeras obras de esa iglesia había algo más que no nos podemos olvidar. Y era que esa primera iglesia estaba llena de amor. Y los cristianos tenían tanto amor que lo tenían todo en común. Y lo de uno era del otro. Había amor de Dios. Si no hay amor, no hemos visto a Cristo ni lo hemos conocido todavía. Hoy en día necesitamos que nos llene el Señor de su Espíritu, nos apartemos del mundo y nos llenemos del amor de Dios. Que sintamos un amor sobrenatural por los hermanos. Ahora, si la iglesia de Cristo es su cuerpo, quiere decir que usted y el otro hermano son miembros de un mismo cuerpo. Imagínese usted, por ejemplo, mi cuerpo que está aquí visible. Tiene esta mano izquierda y tiene esta mano derecha. Y esta mano izquierda no va a coger y va a ponerse a pellizcar esta mano derecha y a arrancar los pedazos, porque usted diría que está loco el hermano G. Así están muchos cristianos hoy en día, locos, pellizcando al otro hermano que es miembro del mismo cuerpo. Yo me pusiera a darme el pelo ahora, que es parte de mi cuerpo, dirían, se volvió loco el hermano. Así están muchos cristianos hoy en día. Jalándole el pelo al otro hermano, están locos espiritualmente. Y que la samanza aquí ama. Y cuando un hermano habla del otro hermano, usted está pellizcando y mordiendo su propio cuerpo. Y cuando un pastor habla del otro pastor, está pellizcando y mordiendo su propio cuerpo. Y cuando un evangelista habla del pastor, está pellizcando y mordiendo su propio cuerpo. Y cuando un hermanito habla del evangelista, usted está pellizcando y mordiendo y lastimando su propio cuerpo, porque usted tiene que amar al hermano, amaos los unos a los otros, es parte del evangelio, tenemos que amarnos, porque pertenecemos a un solo cuerpo. ¡Amén! Ah, pero fue que el hermano me dijo esto de mí, y el hermano hizo aquello otro, y el hermano dijo y hizo, vaya donde el hermano, y llámelo personalmente, y háblele con amor, y trate de traer su hermano a la paz y al amor con usted, y usted estará actuando como cristiano. Pero si porque le dijeron que el hermano dijo, usted se pone a hablar, usted está actuando como un mundano y como un carnal también, igual que él. Mi alma te alaba, Jehová. Porque se nos ha olvidado de nosotros que somos un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. Y en ese cuerpo, cada miembro tiene importancia. Y en ese cuerpo, cada miembro está puesto ahí con algún propósito. Y en ese cuerpo, cada miembro es de Cristo. Y en ese cuerpo, cada miembro tiene que amar y cuidar al otro miembro, porque por la tragedia de un solo miembro, padece todo el cuerpo. Una uña que yo me lastime le causa contratiempo a todo el cuerpo mío. Una muela que me duela ya afecta a todo mi cuerpo. Por eso en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, tenemos que movernos en amor y pendiente de ayudar a los hermanos, y pendiente de amar a los hermanos, y pendiente de estimular a los hermanos para que busquen más de Dios, y buscando que el hermano pueda crecer y pueda prosperar espiritualmente, porque somos un cuerpo. Y cuando uno crece, el cuerpo se fortalece. Y cuando uno se debilita, el cuerpo se afloja. Cada cual tiene que estar interesado, porque es su cuerpo, la iglesia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alabanza sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y a la iglesia apostólica Jesús le habló claro, y oigan esto bien. Le dijo, estás caída, pero vuelve a las primeras obras. No sea que te quite con mi iglesia. Y fíjense cómo Cristo la amonestó, pero entonces le volvió a hacer el llamado de nuevo. La llamó de nuevo, y eso fue en el año 96. Estás caída, pero vuelve a las primeras obras y te levantas otra vez. Quiere decir que cuando todos los apóstoles estaban muertos, menos Juan, el Señor está haciendo un llamado a la iglesia apostólica a volver a las primeras obras. Como quien dice, el que no esté en las primeras obras está caído.
El que no esté en las primeras obras está muerto. El que no esté en las primeras obras tiene que arrepentirse. El que no vuelva a las primeras obras, lo quito como iglesia. Y ese llamado vino en el 96. Y se murió Juan, y ese llamado quedó en pie escrito en la Biblia, en el último libro de la Biblia. Para todos los que estamos aquí en esta noche. Para todos los evangelistas, para todos los pastores, para todos los hermanitos, para todos los maestros de escuela bíblica, para todo el mundo, está ese llamado. Vuelva a las primeras obras, aleluya, llénate del Espíritu Santo, sé lleno del poder de Dios. Esa es la primera obra. Si no, estás caído. Y te llama el Señor a arrepentirte. En otras palabras, que no se consagre bien consagrado, tiene que arrepentirse. Eso es lo que enseña la Biblia. Este es fanatismo de la palabra de Dios. Este es fanatismo del Señor Jesucristo. Y yo quiero ser fanático de Jesucristo. ¡Alabado sea su nombre! Pero en el último libro de la Biblia, Cristo le hace un llamado a la iglesia apostólica a volver a las primeras obras. Y Cristo le muestra su enojo a la iglesia fundada por Pablo porque ha permitido que se le apague la bendición. Quiere decir que todas las iglesias que tienen la bendición apagada ahora, el Señor está bien enojado con ellos. Ese llamado quedó en pie en Apocalipsis. No en el libro de los Hechos, no. No en la doctrina de Pablo, en las epístolas, no. En el último libro profético. Libro con eventos para el futuro. Quedó el llamado de Cristo de que toda la iglesia que quiera ser de Él tiene que estar en las primeras obras, llenos del Espíritu Santo, todo el mundo bebiendo de esa bebida espiritual, todo el mundo lleno del poder de Dios, todo el mundo sintiendo que las señales se manifiestan en ellos, todo el mundo apartado de la mundanalidad, todos amándose con amor de Dios, amor que entra cuando el Espíritu de Dios nos colma. ¡Alabado sea Dios! Ese es el llamado para toda la dispensación, el llamado para toda la edad cristiana, el llamado que está en pie hasta que suene la trompeta. Y cuando suene la trompeta, los que no estén respondiendo ese llamado se quedarán en la tribulación. Sea glorificado el nombre de Dios. Por lo tanto, cada hermano, mire hermano, déjese de estar jugando ya la religión. Afírmese en Cristo, que en el momento que usted se afirma, Dios lo llena. Porque si en la primera iglesia Pablo dice, todos éramos bautizados, el mismo Cristo está con nosotros ahora. El mismo Cristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el asunto ahora es más grande. Porque en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y en los últimos días, dice Dios, vuestros hijos, vuestras hijas tendrían visiones, profetizarían. Y vienen dos o tres de lengua larga, ignorantes, y dicen, no, eso era para los apóstoles. Pero mi Biblia dice, en los últimos días, dice Dios, la juventud, los viejos, vuestros hijos, tendrían visiones, profetizarían, serían llenos del Espíritu, porque derramaría el Espíritu sobre toda carne para preparar un pueblo para el retorno de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén.